Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el ciclo del oxígeno. El oxígeno es uno de los elementos más indispensables para que pueda existir la vida. Lo vamos a encontrar de forma natural en el aire. En la atmósfera, el oxígeno, usted tiene que saber, es el elemento muy importante, es lo que usted respira, lo que permite que existan ciertos organismos con vida. ¿En dónde vamos a encontrar el oxígeno? En la atmósfera. La atmósfera es una como cobija gaseosa, digamos que esta es nuestra Tierra, y la atmósfera es una como manto que nos cubre en estado gaseoso. El 20% de esta atmósfera está constituida únicamente por oxígeno y es de ahí de donde los organismos vivos, las plantas, los animales, las lombrices, los pescados, todos los organismos que tienen vida, obtenemos el oxígeno, del oxígeno que se encuentra en la atmósfera. El estado en el que se va a encontrar este elemento siempre va a ser un estado gaseoso. Usted nunca va a encontrar oxígeno en estado líquido ni en estado sólido, en estado gaseoso. ¿En dónde? En la atmósfera. No se me olvide de eso. Muchas veces hemos escuchado que suelen decir que es importantísimo el no deforestar, el no arrancar árboles, porque las plantas son las que ayudan a tener oxígeno a través del proceso llamado fotosíntesis, en el cual las plantas a través de sus hojas toman el CO2 del ambiente y expulsan oxígeno. Sin embargo, la ciencia, usted sabe que la ciencia no se para, no se detiene, no se queda conforme con los conocimientos que ya existen, sino que continúa sus investigaciones. En los últimos años se ha podido demostrar que las algas reciclan alrededor de un 90% del oxígeno que encontramos en la atmósfera, mientras que los árboles o las plantas terrestres, las plantas que sembramos en la tierrita, estas van a reciclar solamente un 10%. De ahí, de esta investigación, se ha demostrado que las algas producen mayor cantidad de oxígeno que los árboles. Esto no significa que entonces ahora usted dice, ah, pues el árbol produce menos oxígeno, vámonos y acabemos con todos los árboles porque no importa. No, se ha demostrado que, bueno, antes se tenía esta idea un poquito errónea de que cuidábamos muchísimo los árboles, asumiendo que ellos eran los que nos daban oxígeno. Ahora sabemos que nos dan más oxígeno las algas. Algas y microalgas. Usted quizás en alguna película o aquí en esta diapositiva puede ver que existen algas de un gran tamaño. Algas que los puede tocar, las puede ver, las puede sentir, algas de fácil visibilidad. Sin embargo, también existen las microalgas. ¿Qué son estas? Las microalgas son algas sumamente pequeñísimas y usted las puede ver única y exclusivamente con ayuda de un microscopio. Cuando usted va a una laguna y usted coloca su manito y está ahí tocando el agua, usted no lo ve, pero en esa agua hay muchísimas microalgas. Las algas grandes y en mayor cantidad las algas pequeñas, las microalgas, son las que reciclan más oxígeno. De ahí que nos demuestran la importancia de no tan solo cuidar en las plantas terrestres, sino también la necesidad de cuidar los ambientes acuáticos. Recuerde, la naturaleza es mágica, es equilibrada. Si usted altera un poquito, usted, digamos, le fastidia la ortiga y va a un parque y hay un montón de ortiga y usted comienza a cortar, usted dice no va a pasar nada porque saca estas plantas. Posiblemente a usted no le afecte, pero dentro del ecosistema sí lo va a hacer.
La naturaleza es sabia, ella sabe por qué coloca las cosas ahí, por qué existe esa cantidad y esas plantas en esos determinados lugares. Sí, usted va y altera los medios acuáticos, como lo acabo de explicar. Existen microalgas que no vemos, pero están ahí presentes, y nosotros alteramos estos medios acuáticos. Lo que estamos produciendo es la muerte de estos organismos y por ende que se dañe todo un ecosistema. Sabiendo esto, ahora usted sabe que el oxígeno es un elemento muy importante. Sin oxígeno no existe vida y que obtenemos oxígeno de los medios acuáticos y de los medios terrestres. Sobreentendemos que usted en este instante debe de saber que no es solamente el hecho de que voy a cuidar el arbolito para tener oxígeno, sino que también tenemos que cuidar los océanos, las lagunas, los ríos, porque es de ahí de donde obtienen la mayor cantidad de oxígeno. Un ejemplo, no voy a hacer publicidad, pero existe un canal de YouTube de una persona extranjera que vino a nuestro país, hizo un documental sobre el hielo del Chimborazo. Y este se caracteriza porque tiene grandes cantidades de oxígeno. El hielo normal, usted lo toma y es un cubo perfecto, no tiene nada de extraordinario. Mientras que en el hielo del Chimborazo, lo que se hace, se observa, es que este tiene grandes cantidades de burbujas. Es un hielo que lo ponemos contra el sol y se puede ver todas las burbujitas. Estas burbujas son el oxígeno, debido a que, como lo acabo de mencionar, en las partes acuáticas vamos a encontrar una gran cantidad de oxígeno. Vamos a encontrar el oxígeno en diversas combinaciones de forma natural. El ser humano no crea ninguna de estas, el oxígeno lo hace de forma natural. Lo vamos a encontrar como gas oxígeno, o esto significa que es la unión de dos átomos de oxígeno. Este es un átomo de oxígeno y este es otro átomo. Se unen para formar el gas oxígeno, que es el que nosotros respiramos. Lo encontramos también como gas carbónico, cuando nuestro oxígeno se une con un carbón. Esto es el gas carbónico, este es un gas peligroso. Y también lo encontramos en el agua, formando H2O, cuando nuestro elemento oxígeno se une al hidrógeno. Estas moléculas intercambian entre sí átomos de oxígeno durante un proceso metabólico de la biosfera. La naturaleza, la biosfera, que la biosfera es el lugar en donde los seres vivos existen, donde se encuentran los animales, las plantas, los ríos. Esta parte de la Tierra se denomina biosfera. Todos estos elementos, bueno, estas tres maneras en las que vamos a encontrar el oxígeno van a intercambiarse a través de un ciclo en la biosfera, en el agua, en el gas carbónico, el oxígeno diatómico, todo se intercambia dentro de la biosfera. El ciclo del oxígeno. Existen abundantes depósitos de oxígeno en la geósfera, en la atmósfera y en la hidrosfera. Atmósfera, la manta externa gaseosa que recubre nuestra Tierra. Hidrosfera se refiere a lo que es el agua, geósfera la parte terrestre. Desde allí, va a ser donde ingresa el oxígeno en la cadena de reacciones, y este proceso es el que permite que el oxígeno continúe en nuestro planeta. Este proceso por el cual el oxígeno va a ir cambiando, ojo con esto, el oxígeno solamente va a ir cambiando su estado y en la forma en la que se encuentra. Esto se conoce como el ciclo biogeoquímico. Bio porque intervienen organismos vivos y geoquímico porque intervienen también lo que es la transformación química del oxígeno a través de lo que es la parte del suelo y del aire de nuestro planeta.
Una cosa que usted debe de tener claro es que la naturaleza y las personas no producimos oxígeno. El ciclo del oxígeno es el cambio continuo de este elemento. En la atmósfera lo encontramos como O2. Se une al carbono y forma el CO2. Ingresa a las hojas de las plantas y otra vez se transforma en O2. También encontramos en el mar H2O, que es agua, y este, por otras reacciones químicas, se vuelve a separar y se hace hidrógeno en la atmósfera o oxígeno por otro lado. No vamos a producir oxígeno en el ciclo. No es que tengo 2 átomos de oxígeno y después ya tengo 8. Lo único que sucede dentro de un ciclo es el cambio del elemento, pero es la misma cantidad del elemento. Este ciclo es de tipo gaseoso. Yo ya le mencioné, el oxígeno lo vamos a encontrar en estado gaseoso. Tiene relación directa con el ciclo del agua y se repite sin alteración a menos que exista un factor que llegue a alterar este elemento. ¿Cuál es el factor que puede llegar a alterar este elemento? Por ejemplo, el aumento de emisiones de carbono. La contaminación puede llegar a alterarlo porque los átomos de oxígeno se van a ir uniendo a los del carbono y vamos a encontrar menos oxígeno puro, sino formando otros compuestos. En esta diapositiva vamos a ver las etapas del ciclo del carbono. Tenemos la etapa atmosférica, fotosíntesis, de la de respiración y la de retorno. Recuerde, son 4 etapas del ciclo del carbono. Atmosférica, la primera, fotosíntesis, la segunda, respiración es la tercera y la última y cuarta etapa es la de retorno. Atmosférica. Comprende la circulación libre del oxígeno en el ambiente. ¿En qué ambiente? En la atmósfera. Es en la atmósfera en donde vamos a encontrar el oxígeno de forma natural y libre. La segunda etapa es la de la fotosíntesis. Aquí las plantas son las que van a tomar el CO2 y por ciertas reacciones químicas que se conocen con el nombre de fotosíntesis, gracias a la luz del sol y al agua, van a liberar más oxígeno. La tercera etapa es la de respiración. Esta se refiere a la inspiración de oxígeno por los seres vivos. Cuando usted hace eso, es la tercera etapa, respiración. Usted ingresa oxígeno, expulsa dióxido de carbono. Y la cuarta etapa, que es el retorno, es el regreso del oxígeno a la atmósfera en forma de desechos, en forma de dióxido de carbono. Ya no regresa como oxígeno, sino como dióxido de carbono. Y cuando ya está otra vez en el ambiente como dióxido de carbono, regresamos a la etapa atmosférica. El dióxido de carbono sube hacia la atmósfera. Después vamos a la fotosíntesis. Las plantas toman este dióxido de carbono, lo transforman en oxígeno y el carbono lo utilizan para otra sustancia. Devuelven oxígeno, usted vuelve a respirar y retorna nuevamente CO2 al ambiente. Este es el ciclo del carbono. Recuerde, atmósfera, después viene la fotosíntesis, la respiración de los organismos vivos y al final retorno. Retorna dióxido de carbono al ambiente. Todos los organismos aerobios necesitan del oxígeno. ¿Qué es un organismo aerobio? Un organismo aerobio es aquel el cual necesita oxígeno para poder realizar su respiración. Existen organismos anaerobios. Estos son organismos que no necesitan de oxígeno. Un ejemplo, hay ciertos tipos de bacterias que se utilizan para la fermentación para poder realizar lo que es la cerveza, los vinos, la salsa de soya, de ostras. Si usted ha sido observador,
cuando se realiza por ejemplo, una cerveza artesanal. ¿Qué es lo que debemos de colocar? La cebada y los otros elementos dentro de un recipiente completamente sellado. Se lo tapa y se lo deja sellado, que no quede ningún espacio, que no entre ni salga oxígeno. Ahí actúan organismos, bacterias anaerobias, bacterias que no necesitan oxígeno para poder sobrevivir. En cambio, tenemos los organismos aerobios, que son los que sí necesitamos oxígeno. Ejemplo, nosotros, el ser humano. Usted necesita oxígeno para poder vivir. Somos un organismo aerobio. El oxígeno ingresa a nuestras células, permitiendo que éstas se oxigenen. En la respiración de los organismos aerobios va a darse la oxidación de la glucosa. La glucosa es el azúcar más simple que existe. ¿Se acuerda que yo le dije que en fotosíntesis las plantas expulsaban oxígeno y el carbono lo utilizaban para otra cosita? El carbono lo utilizan para producir glucosa. Cuando usted respira, nuestra glucosa se carga de átomos de oxígeno y esto nos permite que la glucosa se transforme en algo llamado ATP. Son las siglas. El nombre correcto es adenosín trifosfato, pero en sus siglas son ATP. ¿Qué es el ATP? El ATP es la energía, la molécula de energía. Si su célula quiere reproducirse, pues necesita ATP. Si sus neuronas quieren hacer sinapsis, necesitamos ATP. Para que nuestro corazón lata y expulse sangre, necesitamos ATP. La respiración no solamente nos sirve para ensanchar nuestros pulmones y mantenernos vivos, sino que respiramos para poder producir ATP. Y esta es la energía que nos permite a los organismos vivos mantenernos con vida, que nuestro cuerpo pueda cumplir todas sus funciones, que pueda realizar todo lo necesario. ¿Y qué es lo último que generamos los organismos aerobios? Es dióxido de carbono, que lo devolvemos a la naturaleza para que continúe nuevamente el ciclo del oxígeno, que no se termine. El oxígeno también se va a encontrar en una capa delgada de la atmósfera llamada ozono. En la atmósfera, yo le había dicho que se unían dos moléculas, dos átomos de oxígeno para formar el oxígeno diatónico. Hay ocasiones en donde no se unen dos, sino que se unen tres átomos de carbono. A esta molécula se la conoce como ozono. Y ella, al unirse, forma una capa más delgada que la atmósfera que cubre a la Tierra. La capa del ozono. Quizá usted haya escuchado sobre ella, quizás no, pero en este instante va a saber por qué es importante y por qué la menciono. La capa de ozono es la encargada de la protección de la biosfera de la radiación solar. Nuestro planeta recibe los rayos del sol de forma directa. Nuestro planeta no es un horno, no es una cocina, no hay un ente superior que esté con una perilla ahí diciendo, no, pues necesito más energía solar en África, subamos las llaves. O necesito que en los polos haya menos radiación solar, bajémosle. No existe. Pero nuestra posible perilla es el ozono. El ozono, esta capita delgada de oxígeno, se encarga de ir. Mientras los rayos están ingresando a nuestro planeta Tierra, el ozono va encapsulando partes de estos rayos para que lleguen a la parte de la biosfera solamente la cantidad necesaria de radiación del Sol, para que caiga solo la cantidad que permita que exista vida en nuestro planeta. Por diferentes actividades humanas, muy lastimosamente,
La capa de ozono ya tiene agujeros en ciertas partes de nuestro planeta y hay otras partes donde está sumamente delgada. Por esta razón, no sé si usted se ha dado cuenta, ahora hace más calor que antes. Antes hacía calor, pues sí, nuestro planeta Ecuador, hermosísimo Ecuador, estamos en la mitad del mundo, nos llega más radiación solar. Antes hacía calor, pero ahora hace mucho más calor, porque la capa de ozono está más delgada. Como está más delgada, ingresa más rayos solares. Hay más calor en nuestro planeta, hay más lluvias porque el aumento de radiación provoca que haya más nubes, el agua se condensa, el agua del mar se condensa, produce más lluvias y sumado a esto, aumenta el cáncer de la piel. En nuestro país, Ecuador, ahora se ha demostrado que los índices de personas con cáncer a la piel ha aumentado debido a que la capa de ozono se adelgaza. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que se siga adelgazando esta capa tan importante? Deje de utilizar productos de aerosoles. No utilice los desodorantes, perfumes. Existen perfumes en barras, como el jabón, usted se lo pone, desodorantes igual en barras. No utilicemos pinturas en latas. Todas las cosas que contienen aerosoles usted el perfume se lo coloca y las gotitas que llegan a su piel le dan aroma, pero las gotitas que no llegan a su piel, que se van en la atmósfera, esas gotitas llegan hacia nuestra atmósfera y comienzan a comerse, como que se van comiendo el ozono y van perforando nuestra capa y nos van haciendo daño. Nos aumenta el calor aquí en el planeta, aumenta la radiación solar. Una recomendación, utiliza protector solar en nuestro planeta como se está poniendo más delgada la capa de ozono. Y el Ecuador, al estar en la mitad del planeta, nos llegan los rayos de forma directa y si la capa está delgada, pues nos vayan a ir más rayos solares y lo más probable es que tengamos mayor probabilidad de tener cáncer a la piel. Póngase una gorrita, bucitos largos, protector solar, cuídese mucho. El video de la clase termina en esta diapositiva. Espero que la información brindada le ayude en su formación académica.